Mi nombre es Sofía y lo que les voy a contar a continuación es una historia que deja muy en claro hasta dónde puede llegar la maldad en el ser humano. Con esto, espero que la gente pueda ver más allá de las apariencias de las personas, las cuales muchas veces pueden ser muy engañosas. Todo comenzó cuando yo tenía 24 años y acababa de irme a vivir con mi pareja. Aunque eso no era un plan inicial, tuve que hacerlo debido a que mis padres no aprobaron esa relación. Luego de enterarse de que estaba embarazada, me negaron cualquier apoyo, obligándonos a irnos a vivir juntos de forma inesperada. Ninguno de los dos tenía mucho dinero, pues yo solía tener un empleo a medio tiempo y él trabajaba por periodos cortos en una empresa que, si bien pagaba decentemente, solo era temporal. El espacio en el que vivía mi pareja no era el mejor para 2 personas, sin mencionar que pronto seríamos 3. Así que decidimos que sería mejor rentar un lugar más grande antes de que llegara el bebé. Fueron días bastante duros, sin embargo, estaba completamente agradecida de tener a mi pareja a mi lado, ya que siempre se mostró comprensivo y supe que podía contar con él sin importar la situación. La fortuna pareció sonreírnos cuando encontramos la oportunidad de rentar un apartamento que tenía 2 habitaciones y era bastante amplio, además de estar muy cerca del nuevo trabajo de mi pareja. Aunque pagaban un poco menos, era un flujo de dinero mucho más constante, y como si eso no fuera lo suficientemente tentador, el precio de la renta era mucho más bajo de lo habitual en esa zona. Nos pusimos en contacto con el arrendador y, en menos de 3 días, ya nos encontrábamos instalándonos. A pesar de algunas fallas y que necesitaba reparaciones, ambos sentíamos que era una oportunidad única para nuestra nueva vida juntos. Al día siguiente, en cuanto mi esposo salió a trabajar, decidí comenzar a desempacar algunas de las cajas que no habíamos terminado de acomodar el día anterior. Esto me tomó gran parte del día, debido a que en mi estado no podía hacer mucho esfuerzo. Así que tomaba algunas pausas antes de continuar con la labor. Mientras estaba acomodando una de las cajas, escuché 3 golpes secos en la puerta, lo que me puso un poco incómoda, ya que no solía tener muchas visitas donde vivíamos antes, debido a que nunca fui una persona muy sociable. Miré por la mirilla y vi a una mujer un poco mayor, con canas en el cabello y vistiendo un atuendo que parecía de una abuela, de color rosa pastel. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, los cuales eran de un color verde poco común, casi podría jurar que eran iguales a los de un gato. Pregunté quién era y qué quería, a lo que la mujer, con una enorme sonrisa en el rostro, me aseguró ser la vecina de al lado y que me traía un postre como señal de buenos deseos, ya que era mi nueva vecina. No supe qué responder, puesto que pensaba que eso solo ocurría en las películas o era más común en el extranjero. Sin embargo, por no querer ser grosera, decidí abrirle la puerta, puesto que no veía ninguna razón para no hacerlo. Además, lo último que quería era que los vecinos comenzaran a hablar sobre cómo no le abrí la puerta a una anciana. En cuanto abrí la puerta, me topé con la sonrisa más grande que jamás he visto en ninguna otra persona en mi vida. Era un tanto inquietante, parecía como si jamás dejara de sonreír. Vi que el postre que había mencionado se trataba de un par de pastelillos de chocolate, los cuales se veían bastante apetitosos y tenían muy buen aspecto. Me los ofreció y, sin más remedio, la invité a pasar a la casa. Pude notar que, mientras entraba, miraba mucho el interior, casi sentí que estaba buscando algo, sin embargo, no tuve la valentía para cuestionarla. Medio desempacada, decidí dejarla que viera lo que quisiera. Cuando se cansó de mirar, volvió su mirada directamente hacia mí, todo eso sin borrar aquella enorme sonrisa. Me comentó que había visto a mi esposo salir por la mañana y que le preocupaba que una mujer embarazada como yo se quedara sola por tanto tiempo, ya que podría entrar en labor de parto en cualquier momento. No supe qué responder al respecto. Claro que no estaba siendo grosera conmigo ni mucho menos, solo que tanto su tono de voz extremadamente amable como el hecho de que prácticamente estuviera espiando la salida de mi esposo y el saber que yo estaba sola,
Me inquietó demasiado y encendió todas las alarmas dentro de mi cabeza. Aún así, no supe cómo hacerle saber que me estaba incomodando, aunque creo que mi rostro lo denotaba muy bien. La mujer estuvo en mi hogar por casi una hora, hablándome sobre los vecinos y dándome algunos consejos que, según ella, me facilitarían mucho la vida en aquellos departamentos. Intenté ser bastante cortante con ella y no seguirle mucho la plática, pero aquello no funcionó, pues parecía nunca quedarse sin tema de conversación. Finalmente, luego de casi una hora y media, esta mujer decidió que me había atormentado lo suficiente y dijo que debía irse, dejándome al fin en la soledad de mi hogar. Recuerdo estar dándole muchas vueltas a la actitud de aquella anciana y en cuanto mi marido volvió del trabajo, le hice saber todas mis inquietudes respecto a aquella mujer. Sin embargo, él lo tomó bastante a la ligera, diciéndome que era probable que yo no estuviera acostumbrada a que la gente fuera así de amable. Además, él la había visto por la mañana y la había saludado, así que su opinión hacia la mujer era que simplemente era una anciana solitaria a la que le gustaba conversar. Quise pensar que aquello era real, puesto que en realidad ella no me había dado ningún tipo de prueba que me hiciera creer que había algo malo con ella. De lo único que era culpable hasta el momento era de ser muy amable y un poco chismosa. Así que, tomando la palabra de mi esposo, decidí dar por concluido el tema de aquella mujer. Esa noche, ambos comimos aquellos panecillos. Estaban tan deliciosos que, a pesar de que yo no era muy fan del chocolate y de que aquellas eran porciones grandes, terminé comiéndolos. Después de eso, nos fuimos a dormir, pero fui despertada a las 3 de la mañana debido a un muy fuerte dolor abdominal, el cual casi me hacía doblarme del dolor. Mi esposo, preocupado, llamó enseguida a la ambulancia, ya que temía tanto por mi vida como por la de nuestro bebé. Una vez en el hospital, tuve la noticia de que, de la nada, mi embarazo, el cual no había presentado ningún tipo de problema hasta aquel momento, de pronto se había convertido en un embarazo de alto riesgo. Ni el doctor ni las enfermeras podían explicarse el daño que tenía en mi interior, puesto que, sin importar cuántos análisis o pruebas me hicieran, nada salía en ellos, y todo parecía indicar que debería estar perfectamente bien. Cuando me dieron el alta para continuar en casa, me dieron muchas indicaciones que seguir para poder llevar a cabo mi embarazo. Una de las indicaciones más claras era que debía evitar cualquier tipo de esfuerzo o impresiones fuertes, ya que cualquier cosa podría poner en mucho riesgo a mi hijo. Por lo tanto, la mayor parte del tiempo me la pasaba en cama. Mi esposo me cuidaba todo lo que podía, sin embargo, ya que tenía un nuevo empleo, no podía darse el lujo de faltar o siquiera de llegar tarde. Y, ya que no contábamos con el apoyo de mis familiares o de los suyos, mi esposo no tuvo más remedio que pedirle a aquella extraña anciana que, por favor, me cuidara durante algunas horas mientras él trabajaba. La anciana aceptó con mucho gusto, yo diría más bien con un extraño entusiasmo por cuidar a una persona a la cual acababa de conocer. Sin embargo, no podía ponerme exigente en ese momento, ya que no podía siquiera valerme por mí misma y realmente quería mantener la salud de mi bebé, así que decidí darle una oportunidad a la mujer. Al principio, parecía bastante eficiente y realmente me recriminaba a mí misma por haberla juzgado de mala forma solo porque era un poco extraña. Esta parecía estar genuinamente preocupada tanto por mi bienestar como por el de mi hijo. Además, entre más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que su amabilidad parecía ser bastante genuina. Sin embargo, desde que ella comenzó a cuidarme, no pude sentir ningún tipo de mejoría en mí. Por el contrario, comúnmente sentía punzadas en el vientre o extraños mareos, los cuales casi siempre aparecían cuando comía algo que ella preparaba. Comencé a notar aquellas señales, pero, como dije antes, era nuestra única opción y no sabía cómo expresar esas inquietudes. Todo culminó un día en el que mi esposo había preparado mi postre favorito y ya que había sobrado un poco, decidió llevarle a la vecina en agradecimiento por los cuidados que había tenido conmigo durante el tiempo que llevábamos viviendo en el lugar.
Lo siguiente es lo que me contó mi esposo, ya que yo no lo vi. Él cuenta que, al llegar al departamento de la anciana, se encontró con la puerta abierta. Tocó un par de veces, pero nadie le respondió, lo que le pareció extraño, ya que la anciana nunca salía de su casa. Por un momento pensó que algo podría haberle sucedido, dado que no era común que alguien dejara la puerta abierta. Decidió entrar para asegurarse de que ella estuviera bien. Cuenta que, desde que puso un pie dentro del departamento, sintió un ambiente muy pesado, sin mencionar que todo el lugar estaba impregnado de un extraño aroma a hierbas y veladoras. Mi esposo llamaba a la anciana por su nombre y le preguntaba si estaba bien, sin embargo, no recibió ninguna respuesta. Cuando entró a la cocina, con horror observó que en la mesa había un muñeco hecho con trapos y lo que parecía ser cabello real, que, según él, era mi cabello. Aquel muñeco tenía muchas agujas clavadas en el vientre, pero lo peor era que en la cabeza del mismo estaba pegada mi fotografía. Al ver esto, quedó completamente impactado y confundido. Lo único que pensó fue en salir de ahí lo más rápido posible. Cuando finalmente logró salir del departamento, se topó con la anciana, quien lo miraba con una sonrisa amable en su rostro, pero con una mirada aterradora. Aunque mi esposo estaba en estado de shock, le dijo que había visto todo y que sería mejor que se alejara de su familia o se las vería con él. Sin embargo, me cuenta que la anciana no se inmutó en lo más mínimo, ni siquiera quitó esa sonrisa en ningún momento. Sin saber qué más hacer, mi esposo le dio la espalda y volvió al departamento. Mientras lo hacía, escuchó a la anciana reírse de una manera demoníaca mientras le decía que su hijo jamás nacería. Abandonamos el departamento ese mismo día. No nos importó perder el depósito ni nada más, pues mi esposo quería asegurarse de que tanto yo como nuestro hijo estuviéramos bien. Nunca volví a ver a la anciana y misteriosamente, una vez que nos alejamos de ella, mi embarazo mejoró abruptamente. Aún no sé qué hizo aquella mujer o qué tenía planeado hacer con mi hijo. Solo estoy muy agradecida de haberme liberado a tiempo y espero que jamás le haga daño a otra persona. Mi nombre es Julio y la historia que les voy a contar hoy relata cómo fui maldecido prácticamente desde el vientre y cómo he tenido que aprender a vivir rodeado de sucesos que, para muchos, solo podrían imaginar gracias a las películas o a historias que la gente cuenta. Sin embargo, esto es algo con lo que tengo que vivir cada día y creo que lo haré hasta el último de mis días. Todo comenzó cuando mi madre estaba embarazada de mí. Mi padre era un hombre despreciable que, a pesar de estar con mi madre, nunca le había dicho que ya estaba casado y tenía una familia. Por eso, al enterarse de que yo venía en camino, no se mostró ni un poco feliz por la noticia. Aunque mi madre le aseguró que no necesitaba absolutamente nada de él y que se las arreglaría por su cuenta, mi padre no estaba satisfecho, ya que no quería que yo naciera. Temía que su esposa se enterara de mi existencia. Sin embargo, mi madre se negó rotundamente a que algo me sucediera, por lo que mi padre, en un intento de que mi madre me perdiera, acudió a un brujo. Ella cuenta que se enteró de esto debido a extraños sueños con animales que le hablaban y le aseguraban que yo jamás nacería y que les pertenecía a ellos. Esto la perturbó tanto que terminó contactándose con una bruja, a quien le contó lo que mi padre había hecho y sus motivos. Mi madre asegura que hicieron de todo para protegerme dentro del vientre, aunque piensa que esos esfuerzos no fueron completamente efectivos. Aún así, funcionaron lo suficiente para que yo lograra nacer, aunque lo hice de forma prematura y, por muy poco, morimos tanto mi madre como yo durante el parto. Para fortuna de ambos, los doctores hicieron muy bien su trabajo y lograron salvarnos. Sin embargo, poco después de que fui llevado a casa, comenzaron a suceder los primeros eventos paranormales. Mi madre cuenta cómo, cada noche desde que me trajo a casa, podía escuchar en el techo de lámina el caminar de una enorme ave, o al menos eso parecía. Este sonido duraba horas, casi como si el ave estuviera buscando la forma de entrar.
Mi madre siempre procuraba tenerme a su lado y no perderme de vista, ya que una de sus vecinas le había asegurado haber visto un enorme pájaro rondando nuestra casa, y que bien podría tratarse de una bruja que ya había escogido a un recién nacido. Mi madre siempre llevaba consigo amuletos o cualquier cosa que ella pensara que podría funcionar para mantenerme a salvo. Pero hubo una ocasión en la cual mi madre cuenta que estuve a punto de ser llevado por un cerdo. Ella dice que tenía alrededor de 1 año y medio, y me encontraba durmiendo, lo cual era extraño, puesto que yo no solía dormir mucho. Había aprovechado aquel momento para dejarme en mi cuna e ir a tender la ropa. Pensó que no habría muchos problemas, ya que podía ver la habitación donde yo me encontraba desde el lugar donde colgaba la ropa. Sin embargo, hubo un momento en el que se descuidó. Dice que solo fue un instante y que ni siquiera sabe cómo aquel animal había entrado en la casa. Pero, de pronto, me escuchó gritar, soltando la ropa que tenía en la mano para correr a mi auxilio. Cuando entró a la habitación, se topó con una escena grotesca. Ahí estaba un enorme cerdo, parado en 2 patas. Según me cuenta mi madre, el cerdo poseía un par de manos humanas y me tenía sujetado, como si fuera a llevarme con él. El grito de mi madre fue escuchado por muchos vecinos, quienes corrieron de inmediato alertados. Pero antes de que llegaran, el cerdo volvió a ponerse en 4 patas, como un cerdo común. Cuando los vecinos llegaron, solo pudieron ver a mi madre muy alterada y al cerdo en la habitación. Muchos pensaron que simplemente la había asustado el hecho de que un animal hubiera entrado en la casa, ya que ella nunca tuvo el valor de contarle a nadie lo que realmente había visto. Desde aquel día, ella no me dejó solo ni un momento, pues tenía mucho miedo de que aquel horrible cerdo volviera. La siguiente cosa que sucedió la recuerdo claramente, ya que ocurrió cuando tenía 7 años. Fue exactamente en mi cumpleaños. Para entonces, tanto mi madre como yo habíamos aprendido a lidiar con los sucesos extraños que pasaban a mi alrededor. Sin embargo, nada me prepararía para lo que viviría aquel día. Me encontraba jugando con los demás niños y, en un momento, propusieron jugar al escondite, a lo cual todos aceptamos de inmediato. Al igual que muchos otros niños, corrí para esconderme donde pudiera. Terminé detrás de unos corrales que no habían sido utilizados en mucho tiempo, razón por la cual estaban bastante sucios, pero pensé que era un buen escondite, así que me quedé allí. Luego de un rato, pude escuchar cómo el niño encargado de buscarnos caminaba muy cerca de los corrales, lo que me hizo ocultarme mejor. Después de unos minutos, al no escuchar nada, decidí asomarme un poco y me di cuenta de que el niño se había ido. Me sentí orgulloso por haberme escondido bien, pero entonces sentí como si alguien respirara justo en mi cuello. Giré la cabeza y me topé con una mujer que no tenía ojos, su piel era muy pálida y tenía una sonrisa enorme que dejaba ver dientes grandes y afilados. La mujer no parecía moverse ni nada, solo estaba ahí de pie, mirándome con aquella sonrisa aterradora. Quise gritar y salir corriendo, pero mis pies parecían estar clavados al piso. De repente, la mujer se movió y me tomó del brazo, comenzando a jalarme para que me fuera con ella. Intentaba soltarme, pero ella era muchísimo más fuerte. Fue entonces cuando finalmente pude gritar, alertando tanto a los niños como a los adultos. La mujer se desvaneció frente a mis ojos en cuanto escuché las primeras voces acercándose a mí. Esa mujer ha sido el personaje que más cerca ha estado de llevarme. Incluso hoy en día, puedo verla en las sombras más oscuras de cada lugar a donde voy. La tercera experiencia podría no ser la más aterradora, pero creo que la entidad con la que me topé fue la más violenta de todas. Aquel ser lo llamé el hombre perro, puesto que es una mezcla de ambos. La primera vez que vi a esta entidad fue a los 17 años. Me encontraba solo en casa, ya que mi madre había tenido que salir a trabajar. Comúnmente, ella me cuidaba, pero aquel día yo estaba un poco enfermo, por lo que el doctor había recomendado descanso absoluto. Mi madre optó por dejarme en casa descansando.
Estaba leyendo uno de mis libros favoritos cuando escuché los ladridos de los perros de los vecinos que venían desde el inicio de la calle y se acercaban hasta mi casa. Al principio no le presté mucha atención, ya que aquellos perros solían ladrar incluso por un gato corriendo por la calle. Sin embargo, los ladridos se hicieron mucho más fuertes en cuanto llegaron a mi hogar. En ese momento, tenía un enorme perro. Aunque era mestizo, tenía el tamaño de un Doberman. Era muy dócil conmigo y extremadamente protector. Lo habíamos adoptado porque solía alertarnos antes de que ocurriera cualquier evento paranormal y algunas veces lograba alejar lo que fuera que intentara acercarse a mí. Sin embargo, aquel día no pudo hacerlo. Pude escuchar sus ladridos desesperados, parecía querer salir con todas sus fuerzas. De pronto, escuché un chillido y luego hubo silencio, lo cual me pareció muy extraño. Me levanté de la cama y comencé a caminar hacia el patio mientras llamaba a mi perro por su nombre, pero no obtenía respuesta. De pronto, escuché como si alguien rascara la puerta, justo como solía hacerlo mi perro. Pensé que quería entrar, así que lo llamé por su nombre 2 veces más. Cada vez que lo hacía, parecía emocionarse más. Pero cuando abrí la puerta, me topé con lo más espantoso que he visto en mi vida. A 4 patas estaba aquel ser grotesco que, a primera vista, parecía un perro, pero tenía muchos rasgos humanos, las orejas, las patas delanteras, que eran manos humanas, y su tamaño desproporcionado. Solo la impresión de verlo me hizo soltar un grito y caer al suelo. Aquel ser me miró fijamente con sus ojos humanos y comenzó a reírse. Era una mezcla entre un perro intentando reír y un humano, no sabría cómo explicarlo. No parecía tener la intención de llevarme, solo disfrutaba atormentándome. De pronto, comenzó a chillar y reconocí esos chillidos como los de mi perro. Aquellos sonidos me destrozaban el alma, pero para mi fortuna, mi madre llegó en ese momento. Ella no pudo ver bien a la entidad, ya que en cuanto llegó, ésta simplemente se evaporó en un humo negro, dejando un olor pestilente a azufre. Después de eso, no volví a ver a mi perro, ni siquiera encontré su cuerpo. Aquel horrible ser de pesadilla aún se aparece en algunas ocasiones. Podría escribir un libro con todas las experiencias que he vivido, pero siento que nunca terminaría. Hasta el día de hoy tengo 20 años, y sé que mi pesadilla probablemente jamás termine. Lo único que espero es poder vivir de la forma más plena posible los años que me quedan. Comunidad de Relatos de Terror, quiero enviarles un gran saludo y agradecerles por todo el apoyo que le han brindado a este proyecto. Ya somos más de 19,000 suscriptores y nuestra próxima meta es llegar a los 20,000. Gracias por todo su apoyo. Si te gustó este relato, suscríbete activando la campanita de notificaciones, de esta manera estarías apoyando nuestro proyecto. Gracias por escucharnos. Relatos anónimos, derechos a quien correspondan.